una imperiosa necesidad. Hoy sería el episodio 3 y espero que sea 3 y último, más que nada no porque quiero sacarme de encima la palabra debe seguirse construyendo, sino porque de esa manera vamos a poder profundizar en otras cosas que tenemos la necesidad imperiosa de que podamos profundizar. Pero una de las cosas que oraba recién y que es mi oración constante, yo acá les traigo la oración, las oraciones que hago en mi casa, las oraciones que hago en mi privacidad son las que traslado acá. No tengo oraciones personales. No hay nada oculto que no pueda ser manifestado en lo público. Así que voy a contar lo que oro por cada uno de ustedes en toda esta reunión. No, el Señor no me deja. Pero sí la generalidad de las oraciones, y una de las cosas es que es bueno, es importante conocer, saber sobre Dios, conocer y proclamar nuestra posición en Cristo. De hecho, muchas de las canciones que oímos, las canciones que cantamos, las palabras, las predicaciones que vamos dando, que vamos trabajando, que vamos dispensando en el tiempo, tienen que ver con esto, con nuestra posición y con proclamar nuestra posición. Cuando uno proclama algo, cuando uno proclama lo que cree, uno va teniendo cada día más certeza de eso que cree. Y eso está bueno. Por eso no está errada la ciencia cuando dice que cuando uno habla mucho de algo negativo le terminan ocurriendo cosas negativas porque se predispone para lo negativo. Pero cuando uno proclama no positivismo, sino cuando uno proclama lo que Dios dice, cuando uno proclama la palabra de Dios, uno va teniendo cada día más certeza de esa palabra, de la realidad que tenemos en Cristo, y también le va diciendo a todo su sistema de creencias, a todo su ser, que se tiene que sujetar a eso que uno está proclamando. Así que proclamar, una de las cosas que nos da es certeza. Estamos claros con la palabra proclamar, en voz alta, decir algo que ocurre o que ocurrió. De hecho, cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es, hizo una proclamación, ¿sí? Eso fue algo que tiene sonido, tiene eco eterno. Hasta hoy llega eso que se proclamó. Así que proclamar nos da certeza. Pero más allá de proclamar algo, más allá de conocer algo, hay algo que supera la proclamación y hay algo que supera el conocimiento. Y es la militancia. O sea, yo puedo conocer algo, yo puedo proclamar algo y quedarme en eso. Y quedar con eso encapsulado en mí. Y qué bueno que lo sepa, qué bueno que lo tengo claro. Pero si no lo milito, si no lo doy a conocer de una manera efectiva, de una manera práctica, de una manera en la cual se ponga en acciones lo que estoy diciendo, eso ocurrirá hacia afuera, pero nunca será una realidad para mí, porque lo que hace la militancia es alinearme detrás de lo que creo y vivir en función de eso. Por eso, militancia es fundamental para nosotros, porque la militancia lo que produce es la expansión de lo que creemos. Yo lo creo y lo proclamo, pero con proclamarlo, con gritarlo, con hablarlo no gano nada. De lo que el Señor nos habla no es de hablar, sino de militar acerca de aquello que creemos, de nuestra posición, de lo que Él habló acerca de nosotros. O sea que militar lo que produce es expandir. Militar produce expansión. La militancia de algo produce que lo que estoy militando se expanda, no se quede reducido a un espacio, a un lugar. Si hay algo que se expande en un recipiente, ¿qué pasa con lo otro que puede estar en ese recipiente? A ver, ustedes son inteligentes espirituales. ¿Qué ocurre, pastora? Se pierde, dice la pastora. ¿Qué más? ¿Se desplaza? ¿Qué? Hablen. Hacete cargo de lo que dijiste. Sí, todos hacen así. ¿A quién lo dijo? ¿Rebalsa? Se rebalsa. No, pero si se expande algo, lo que no se está expandiendo, ¿qué pasa? ¿Se qué? Se estanca. ¿Qué más?
Se reduce. ¿Quién dijo se reduce? Bien ahí, Eugenia. Desaparece, va desapareciendo. Cuando algo que está en un recipiente se expande, lo otro que está en ese recipiente va desapareciendo. Va haciendo cada vez más inferior la capacidad que ocupa eso. ¿Estamos claros? Entonces, si algo se expande, algo retrocede, indefectiblemente. No hay manera que eso no ocurra. Si acá empieza a entrar cada vez más gente, ¿qué es lo que empieza a retroceder? El aire, no. Si entra gente, ¿qué retrocede? El vacío. Hablar a esta hora de vacío, pero empieza a retroceder lo vacío. Lo lleno hace retroceder lo vacío. ¿Hasta qué punto? Hasta que lo hace desaparecer. Así que si algo se expande en un recipiente, algo sí o sí tiene que retroceder. Si bien la palabra de Dios es eterna y expansiva, nosotros tenemos un recipiente limitado. Nuestro cuerpo es limitado, nuestra alma es limitada, todo nuestro ser tiene un límite. Entonces lo que en nuestro ser está ocupando lugar, cuando empieza a expandirse Cristo, eso que está ocupando lugar empieza a disminuir, empieza a retroceder. Más que retroceder, empieza a ser absorbido por lo que de Cristo empieza a ocupar ese lugar. Y eso empieza a ocurrir con la militancia. Amados, si algo gana espacio, lo que gana espacio gobierna. Si algo empieza a ganar espacio, eso se llama gobernar. Lo que gana espacio en un lugar, gobierna en ese lugar. ¿Y sobre qué gobierna? Sobre lo que pierde espacio. Lo que gana espacio, gobierna sobre lo que pierde espacio. Si ustedes se ponen a pensar lo que acabo de decir, van a ver que no hay ninguna genialidad, amado. Lo que se expande, gana espacio, o sea, gobierna sobre lo que está perdiendo espacio. Cuando la Escritura a nosotros nos habla de que el que cree en el Señor, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, y pasa a ser una nueva criatura. Esa nueva criatura es producto de la expansión del Espíritu. Amados, cuando la Escritura habla de una nueva criatura, no es que vos y yo individualmente pasamos a ser una nueva criatura cuando creemos. Pasamos a ser injertados en una nueva creación, en una nueva criatura, en el nuevo hombre que es creado según Dios. Cuando vos y yo creemos, pasamos a estar injertados en el Señor. De hecho, la Escritura dice que somos una rama injertada, ¿o no? Y para graficar esto de una manera más pedagógica, como a mí me gusta hacerlo, me voy a cortar una mano y la voy a trasplantar. No. Ustedes imagínense un trasplante. ¿Alguien ha tenido algún trasplante acá? Bueno, es hora de que alguno lo tenga, así podemos hacer el ejemplo gráfico acá. Pero bueno, no importa. Todos sabemos lo que es un trasplante, ¿no? Un órgano, un miembro pasa a otro cuerpo. Cuando un órgano pasa a otro cuerpo, ¿sigue siendo del cuerpo inicial o pasa a ser del nuevo cuerpo? Pasa a ser del nuevo cuerpo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando la Escritura dice que somos una nueva criatura, no es para que lo cantemos. Cuando la Escritura dice que somos una nueva criatura, es porque somos parte de la nueva criatura. Entonces somos el trasplante y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos arrancados de un cuerpo que está en pecado y bajo un sistema de secuestro, bajo un sistema de seguridad, fuimos, mejor dicho, bajo un sistema de secuestro, de oscuridad, un sistema de tinieblas, y somos trasplantados por causa de creer. Creer empieza el proceso al cuerpo de Cristo, a la nueva creación, a la nueva criatura, al nuevo hombre, que no es nuevo porque lo limpian y lo dejan nuevito, sino que es nuevo porque no es conocido.
Entonces, cuando un órgano es trasplantado a otro, el cuerpo empieza a hacer un proceso. Y el proceso es de absorber ese órgano. ¿Para qué se produce ese proceso? Porque el cuerpo puede llegar a rechazar el nuevo órgano. Entonces, todo el cuerpo nuevo, el cuerpo en el que es trasplantado eso que está siendo movido de un lugar a otro, empieza, como decía, a ser absorbido y el cuerpo lo empieza a tomar como propio. Primero es algo extraño, pero después el cuerpo lo empieza a tomar como propio. Yo te estoy resumiendo cuando la Escritura nos habla de que Dios nos adoptó. No nos adoptó y nos dejó en una naturaleza, bueno, sos un adoptado. No, amado, Dios nos adoptó y cuando la Biblia habla de adopción nos hizo uno con Él. No hay diferencia entre el Señor, que es su Hijo, y cada uno de los que están en el Hijo. Todos pertenecemos a una nueva creación. Vamos siendo transformados, significa que vamos siendo cada día en nuestro entendimiento más incorporados a ese nuevo cuerpo. Así que transformación, cuando hablamos de transformación, tiene que ver con la adaptación de todo nuestro ser al nuevo cuerpo. Salimos de un cuerpo que está totalmente gobernado por el pecado y somos trasladados al nuevo cuerpo. ¿Qué empieza a pasar? En este nuevo cuerpo, en esta nueva vida, en esta nueva criatura, en esta nueva creación, todo lo que nosotros vamos incorporando de Cristo, la vida de Dios, va tomando cada día más o cada momento más espacio y ese espacio va sacando de nosotros toda impureza que no nos permite estar arraigados al nuevo cuerpo. Eso es lo que se va produciendo en nosotros. Entonces empieza a producirse la expansión de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la expansión de Cristo? Que cada día estemos más arraigados y cimentados en este nuevo cuerpo. Dios nos insertó en su cuerpo no para rechazarnos, sino para cada día aceptarnos más. Lo voy a volver a decir porque estaban desatentos. Dios nos insertó en su cuerpo no para rechazarnos, sino para cada día aceptarnos un poco más. Cada minuto que pasa y vos crees, vos vas a entender y vas a cada día más a sentirte aceptado por el Señor. Uno de los grandes problemas que tienen las personas es que se sienten rechazadas constantemente porque no han sido despertadas al entendimiento de que ya fueron aceptadas por Dios. Y si te aceptó Dios y todos los días Dios trabaja Él para aceptarte un poco más o para que vos te sientas cada día más aceptado, ¿quién es el hombre para no aceptarte? En este nuevo cuerpo, o sea, en este nuevo ámbito, en este nuevo ecosistema, yo voy entendiendo, por causa de la transformación, de qué se trata ser verdaderamente libre. Entonces la libertad empieza a ganar cada día más espacio en mí, empieza a gobernarme cada día más. Yo cuando digo cada día es cada momento, ¿sí? Cada momento la libertad empieza a ser más gobierno en mí y cada día o cada momento el recuerdo de ser un secuestrado por el pecado empieza a perder gobierno. Entonces el pecado empieza a perder gobierno en nosotros. ¿Qué es la libertad? ¿Cuándo empiezo a poder decir que yo plenamente soy libre? ¿Cuándo empiezo a decir, el Señor dijo, conocerán la verdad? Y ustedes lo saben de memoria. Y la verdad los va a hacer libres. Ahora nosotros, pasando esta expresión por la cruz, tenemos que modificarla.
Porque eso el Señor se lo dijo a gente que todavía no había conocido la cruz. Para lo único que conocían la cruz era para ver cómo torturaban los romanos a los delincuentes. Pero el Señor, si pasamos esta expresión por la cruz, lo que está diciendo es: la verdad los conoció, y por causa de que la verdad los conoció, la verdad constantemente los va a hacer entender que son cada día más libres. Por eso no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Así que libertad no es algo, sino que libertad es alguien que nos pasa. Y yo oro para que nos pase toda la libertad que Dios definió que nos tenga que pasar durante todo nuestro caminar en esta vida. ¿Qué es libertad? Libertad es: puedo vivir para lo que nací. Si querés definir libertad, libertad es: puedo vivir para lo que nací. Libertad no es puedo vivir para hacer lo que quiero, porque siempre hay alguien que te va a gobernar. Siempre hay algo o alguien que te va o me va a gobernar. Si no es el pasado, es el presente. Si no es las situaciones que viví, si no es las situaciones que vivieron mis antepasados, algo siempre me va a gobernar. Las influencias de este sistema corrupto, algo siempre va a querer gobernar. Pero cuando yo soy libre verdaderamente, es porque puedo vivir para lo que nací. ¿Y qué significa vivir para lo que nací? Por lo menos 3 cosas. Hay más, pero vamos a ir a 3 puntos fundamentales. Que yo pueda vivir para lo que nací significa que no hay obstáculos que me detengan para que yo viva eso. No hay nada que me detenga. No hay mochilas genéticas, no hay pasado, no hay nada que pueda detener aquello para lo que nací. Cuando entiendo que ya fui libre por causa de Cristo. Lo segundo, no hay nada que pueda detener esta verdad. El que cree no puede ser detenido en su libertad. Puede ser el cuerpo encarcelado, pero su libertad nunca va a detenerse. Porque el que cree y el que ha sido por la palabra, renacido por la palabra de verdad, no tiene posibilidad de detenerse esta verdad en él. Y lo tercero, Dios a través de la cruz, o por causa de la cruz, nos dio toda la capacidad y todo el poder para vivir libres. ¿Qué significa esto? Que se activa todo un sistema de vida y de recursos para vivir por y para eso. Cuando yo creo en lo que ocurrió en la cruz, cuando creo en el consumado es, cuando creo en la obra consumada de Cristo, amados, se activa en nosotros todo un sistema de vida, todo un ecosistema nuevo, toda una manera de vivir, todo un poder se activa en nosotros para que podamos vivir por y para eso, o sea, para que podamos militar la libertad y podamos expandir esa libertad, para que, como vos sabés y yo sé, este mundo que es finito, que tiene una capacidad, caiga bajo el gobierno de la capacidad de la libertad de Dios. Este mundo está gobernado por un sistema de secuestro y nosotros, a medida que militamos la libertad del Espíritu, amados, vamos haciendo retroceder ese secuestro bajo el que está este mundo. Decirle a alguno que tengas al lado, prepárate, porque vas a ver cosas que no vio ningún ojo, ni oyó ningún oído, ni subió a corazón de hombre, porque son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice la Escritura, que son uno hasta para dejar de aplaudir, qué fenómeno.
Bien, están entrenados. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer la versión NBI, entre el 13 y el 18. El apóstol Pablo viene hablando con los Gálatas de algunas cosas que les recomiendo leer. Una de las cosas que les dice es: si el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, un niño en el entendimiento, alguien que no entiende, no es para nada diferente a alguien que nunca conoció. Alguien que no permite que la libertad de Dios sea cada día más real en él. No milita en la libertad. La única manera de que se expanda la libertad es militarla. ¿Sí? ¿Y qué es militar? Servir. No hay otra cuestión. De cómo, como Dios diga. Pero ahora ya lo vamos a hablar eso. Amados, el apóstol Pablo le dice: no hay diferencia entre un esclavo y alguien que es un niño, que no madura, que decide quedarse en su propia limitación, en el lugar que definió él quedarse y no donde Dios decidió que esté. Y bueno, una de las cosas que le dice es esa, y luego le dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. No hay mucho para acotar. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que, ¿cómo se producía esto? ¿Querés que te lo cuente? Tenían la lengua demasiado larga estos muchachos. No sé si entendiste el latín o el griego. O sea, demasiado hablaban y poco militaban. Demasiada manera de hablar los unos de los otros y poca manera de expresar a Cristo. Mira, cuando alguien está ¿sabes cómo te das cuenta cuando alguien está expresando a Cristo? Porque tiene la boca tan cuidada, se cuida tanto de hablar. Cuando alguien realmente vio a Cristo, cuando alguien realmente está posicionado en Cristo, en su cabeza y en su corazón solo está vivir para lo que fue creado, expandir la libertad. No se condena a sí mismo hablando cosas que no sabe, que no conoce de los demás. Porque cuando hablo de alguien, me condeno yo. Entonces, cuando alguien está posicionado en Cristo, no está hablando por hablar, sino es alguien que sabe sobre Cristo, pero Dios no le está sucediendo en su vida. Y esto es lo que le pasaba a los Gálatas. Los Gálatas tenían un gran problema. Había mucha gente en las congregaciones hablando demasiado. Hablaban, pero la militancia era casi nula. Entonces Pablo les dice: si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Cuál es la contraria? ¿Cuál es la contraria a hablar de más? Vivir por el Espíritu. Quien vive por el Espíritu no es alguien que hable, sino es alguien que milita. Es alguien que está trabajando en función de la libertad que se le dio. No vuelve a la esclavitud. No está, y cuando hablo de hablar no solo hablo de unos con otros, sino acá adentro. Amado, hay mucho chisme interno que no nos permite vivir conforme a la libertad que se nos dio. El chisme interno, el chisme que hablamos con nosotros mismos, no hay más chismoso que el que habla consigo mismo, que después lo exporta, obvio, el chismoso siempre exporta. Pero, amados, el chisme interno lo que hace es tenernos en un sistema de retroalimentación de lo que nosotros mismos pensamos. Entonces nos tiene esclavos, ¿sabes de quién? De nosotros mismos. Entonces se cumple, o mejor dicho, el tipo de persona que vive así, está viviendo, como el apóstol Pablo dijo, que no vaya a hacer cosa que lo mismo que destruí lo vuelva a edificar. Si yo
ya destruí lo que me secuestraba. No lo destruí yo, sino porque por causa de creer fue destruido en la cruz. El poder de ese secuestro, que era el secuestro del pecado, quedó pulverizado en la cruz. Entonces, si yo ya lo destruí, ¿para qué lo voy a volver a construir? Eso es lo que Pablo trataba de advertir. Ahora, el que está gobernado por el Espíritu no vive bajo estos deseos. No vive bajo la necesidad de ser alguien o de posicionarse por sobre alguien, sino que vive bajo la única necesidad de militar a Cristo, de que Cristo sea conocido. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo dejo el pecado? Dicen algunos. ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo? Vivo por el Espíritu. No sigo los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo vivo con el Espíritu, por el Espíritu? Cuando milito el Espíritu. Ay, pero no sé si es tan así, ¿eh? Bueno, lo resucitamos a Pablo y lo traemos para que dé una conferencia él acá y charle. Amado, les digo, dice Pablo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. La naturaleza pecaminosa no te permite vivir conforme a lo que estás escuchando hoy. Porque vos decís, bueno, mañana me pongo las pilas, el lunes arranco. El lunes arranco. Y después, bujía Hecher, ¿arranca o no arranca? Arrancamos, voy a arrancar. Y no, de repente no arranco. ¿Y por qué? Y porque el Espíritu es acallado por causa de mi propia manera de opinar, mi propia manera de hablar, mi propia manera de ver las cosas, mi propia manera de decir, mira, cuando vos escuches a una persona que te diga no es tan así, estás ante una persona que es un enemigo de la cruz. Cuando alguien te diga que la palabra de Dios no es tan así, aunque sea vos mismo, es porque estás ante alguien que es enemigo de la cruz y te está llevando a ser un enemigo de la cruz a vos. Es un enemigo de la verdad, porque la verdad se manifiesta para que seas libre, no para condenar. La verdad se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros vivamos una vida perfectamente libre, para que podamos vivir para lo que fuimos creados. Si hay algo que entorpece eso, es alguien que te quiere volver a secuestrar. Se llame como se llame y sea quien sea. Pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué es la ley? Dice, según la Biblia, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, si yo estoy bajo la ley, estoy bajo el gobierno del pecado. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que la ley no era santa? ¿Que la ley no servía? No, amado, lo que está diciendo es que obvio que el Espíritu de Dios nunca va a transgredir la ley de Dios. El Espíritu de Dios nunca va a transgredir los límites de la gracia. El Espíritu de Dios nunca te va a hacer operar y vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Entonces, todo lo que promueva el Espíritu es a favor de la expansión de Cristo en la tierra. Todo lo que nunca el Espíritu va a hablar en contra de lo que alguien está haciendo, sino que el Espíritu siempre va a hablar a favor de Cristo. Y cuando el Espíritu habla a favor de Cristo, todo lo que haga a favor de lo que dice el Espíritu, a mí me pone en una posición de que todo lo que haga es en función de que la vida de Dios se dé a conocer. Entonces yo salgo de estar bajo un sistema de condenación. Porque, amados, somos libres de todo. Libres de todo. Vos fuiste designado por Dios libre de todo, de ese pasado que te contamina, de esa ansiedad que hoy no te deja vivir, de ese presente que está condicionando tu futuro, de las cosas que te hicieron, de todo lo que te imprimieron en la vida, de todo sistema humano. Estás libre de todo. La cruz te hizo libre de todo y por causa de creer vos podés vivir en esa libertad. Pablo lo dice, no usen esa libertad como ocasión a la carne. ¿Para qué? Para no volver
a todo lo que te esclavizó y me esclavizó. Para no volver a todo lo que me esclaviza, para que se expanda Cristo y lo que de Cristo hoy no está siendo una realidad en mí, retroceda y sea absorbido por Cristo, para que no me gobierne y yo no pueda y yo no viva bajo el gobierno de ese secuestrador que me quiere tener atado a pensamientos y actitudes y formas de vida que no son conforme a la libertad con la que Cristo pagó en la cruz. Pero amados, somos libres de todo, siempre que vivamos para una sola cosa. Decí conmigo si querés, libres de todo, pero para una sola cosa. Y esa sola cosa es que Dios sea conocido. Nosotros no somos libres para vivir libres. Nosotros somos libres para que Dios sea conocido, y cuando militamos para que Dios sea conocido, vamos a ser cada día más libres. No porque haya más libertad que Dios nos tenga que dar, Dios ya nos dio toda la libertad, sino porque vamos a ir entendiendo cada día más la libertad y vamos a vivir experimentándola todos los días de nuestra vida. Así que nosotros no somos libres para vivir a nuestra manera, somos libres para que Dios sea conocido, porque fuimos libres por y para Él. La Escritura dice, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Nosotros fuimos libres porque su propósito eterno es su fin, es su propósito, es su vida. Fuimos libres para su fin, no para el nuestro. Y cuanto más rápido esto nos quede claro, más rápido vamos a poder experimentar la vida de Dios en nosotros. Y esa vida va a absorber todo el dolor y todas las circunstancias adversas que hemos transitado y hasta hoy nos han condicionado para vivir. Amados, ¿quieren decirlo de vuelta? Somos libres de todo, pero para una sola cosa, que Dios sea conocido. O sea que nuestra libertad tiene la cancha marcada. Ahora es una cancha expansible, ¿sí? Es una cancha infinita, pero está marcada. Los límites los pone Dios. ¿No es? Y bueno, total está la gracia. No, es que por causa de la gracia yo voy entendiendo la libertad. Si mi pensamiento es, hago lo que quiero, total está la gracia, mi pensamiento es, voy a volver a ser un esclavo porque me gusta ser esclavo. Amados, un futbolista tiene toda la libertad para jugar, ¿o no? Tiene una pelota y puede jugar en la cancha. Ahora, dentro de un equipo y dentro de un conjunto de reglas. Un futbolista, un voleibolista, un tenista. Está bien, tenista un doble sería un equipo, pero bueno. No se puede presentar a jugar a cualquier cancha cuando quiere. Vos imaginate, soy jugador de Boca. Soy jugador de Boca. Y un día estoy cansado. No tengo más ganas de jugar en Boca. Pero Boca tiene mi pase. Boca me compró. Pero como no tengo ganas, me voy a jugar a Racing. Y me aparezco en la cancha de Racing. Y digo, hola, ¿cómo andan? Vengo a jugar. Y los jugadores están todos los días. Pero me voy a poner en posición de jugador. Aparezco en la cancha y digo, hola, con el bolsito, en el botinero, vengo a jugar a Racing. Pero bueno, sos jugador de Boca. Ah, sí, pero hoy tengo ganas de jugar en Racing. ¿Ese técnico tiene la obligación de ponerme? ¿Puede ponerme si quisiera? No, porque mi pase corresponde a otro club. Yo no puedo hacer lo que quiero. Tengo la cancha marcada. Tengo una... Pero yo juego al fútbol. Sí, pero el fútbol tiene reglas. Ahora, yo estoy jugando el partido y me hacen un pase. Y no soy el arquero. Hacen un pase, la defensa o los delanteros del equipo contrario vienen, lo pasan al arquero y yo voy, vuelo y le atajo la pelota siendo el 9 del equipo. ¿Qué me van a cobrar? Penal.
¿Cómo penal? Si yo soy un jugador de fútbol y estoy adentro de una cancha, ¿cómo me cobras penal porque toqué la pelota con la mano? Papá, ¿no reíste el reglamento? Me van a decir. Tengo toda la libertad, pero esa libertad tiene una cancha marcada, tiene reglas. No se trata de que yo pueda hacer lo que quiero dentro de la cancha. Imagínense, pasa un compañero por al lado mío y le pega una patada voladora. Porque me molestó, porque la jugada anterior no me pasó la pelota, entonces lo corro y le pego una patada voladora. ¿A ustedes les parece que puede progresar alguien así? ¿Un equipo? ¿Por qué creemos que la iglesia sí puede progresar de la manera que nosotros nos parece que tiene que progresar? Iglesia no puede ser lo que se le ocurra a cada uno de nosotros. Iglesia está definida por Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi oración cuando me vaya de acá? ¿Qué es la iglesia, Señor? Porque ahí están todas las reglas reveladas. Oh, Señor, yo tengo tu revelación. Si no entendiste lo que es la iglesia, no te reveló nada. Lo único que pudiste haber interpretado algo en algún momento de tu vida, pero no se te reveló nada, hermano. Porque el Señor quiere que se nos revele. Hace unos días me preguntaron qué es el misterio escondido de Dios. El misterio escondido es la iglesia. Bueno, definime la iglesia. No, amado, no te la voy a definir yo. Vos la tenés que ver por revelación. Porque si no es el Espíritu el que te muestra la iglesia, no vas a poder disfrutar y vivir en la iglesia. Entonces la iglesia vos vas a creer que es esto. La iglesia vos vas a creer que es cualquier cosa que se te ocurra. Vas a creer que la iglesia no tiene reglas, que la gracia no tiene reglas. Ah, yo soy hijo de Dios. Sí, pero eso tiene reglas. Porque sos hijo para formar un hijo, no hijo para hacer una cosa ahí por cualquier lado. Fuiste trasplantado por causa de creer en el Evangelio. Fuiste trasplantado a un sistema de vida. Y ese sistema de vida se maneja con determinadas reglas. ¿Un futbolista se puede presentar a jugar sin entrenar? Poder puede hacer cualquier cosa. ¿Ahora debe? Amados, libertad sin orden no es libertad. Libertad sin orden no es libertad. Si yo quiero jugar, si yo quiero participar de todas las riquezas en gloria que el Señor determinó que yo participe, porque esto ya está definido. Vos y yo tenemos que saber algo. El partido ya terminó 6-0 a favor del reino de Dios. Ya salimos campeones, ya está. El tema es que vos te subas a lo que pasó y no andes buscando hacer el séptimo gol porque el partido terminó 6-0 ya. No hay cosa más ridícula que ver un jugador que siga jugando cuando el partido terminó. Ay, pero yo no pude hacer mi gol, así que hay que hacer mi gol. Mi gol, ¿dónde está la pelota? Quiero hacer mi gol. No, papá, terminó el partido. ¿Por qué no te apropiás de la victoria que ya ganamos 6-0 en vez de andar buscando hacer otra victoria? Apropiate de lo que ya ocurrió. Un jugador no se puede o no se debe presentar a jugar sin entrenar. ¿Por qué? Porque jugaría desordenado. Porque su vida estaría desordenada. Cuando ustedes ven un jugador que se lesiona seguido, es porque está desordenado. En algo se desordenó. ¿Cómo puede ser? Si este pibe juega re bien, es porque está desordenado. Seguramente o sale mucho de noche, o toma mucho alcohol. Algo está haciendo o su salud no está siendo seguida por un nutricionista, o no está entrenando bien durante la semana. Algo ocurrió, por eso está desordenado. Cuando una persona tiene mucho desánimo y critica mucho, se enoja mucho con la iglesia, se enoja mucho con los hermanos, no quiere venir porque le da fiaca, no quiere estar, es por una sencilla razón. Está desordenado. Y no quiere ordenarse. Ese es el problema. No es el problema que está desordenado. Todos estamos desordenados en algún punto de nuestra vida. El tema es que no quiere ordenarse. No quiere ordenarse. Lo que quiere es ordenar, que lo ordenen, pero no ordenarse. Y ora, Señor, sacame este problema. Y el Señor te dice, pero
Ya ganamos 6-0. No busqué hacer más goles. Cuando alguien le pide a Dios que lo ordene, Dios dice, yo ya te ordené el partido, ya está terminado, lo único que necesito es que vos te sumes a eso. Porque si seguís buscando otro resultado, vas a estar jugando con tus propias reglas y yo ahí no tengo nada que ver. Por eso, amado, nosotros tenemos que saber algo. Dios no perdió nunca, jamás perdió una batalla. El problema es que no está en todas las batallas. Dios no está en las batallas que nosotros queremos que esté. Él está en las batallas que definió estar. Y nos mete a nosotros en esas batallas. Porque en esas batallas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados, cuando la libertad está ordenada, la expansión de Cristo está asegurada. Cuando la libertad está bajo el orden de Dios, la expansión de Cristo está asegurada. Libertad sin orden es desorden disfrazado, o sea, es anarquía. Yo no puedo vivir bajo mi propio gobierno y pretender que Dios sea Dios en mi vida. No me va a suceder nada de Dios en mi vida si yo estoy bajo mi propio gobierno. Ahora, cuando estoy bajo el gobierno pleno de Cristo, cuando defino estar bajo ese gobierno, cuando Cristo verdaderamente me es revelado, amado, yo no tengo otra cosa que hacer en la vida que militar su nombre. Y eso produce no sensación de libertad, eso produce y va a producir, y lo vas a ver en tu corazón, lo vas a ver en tu vida, vas a ver cómo la libertad de Dios avanza en tu interior. Y las cosas que te esclavizaban, vas a verlas como esas cosas son absorbidas. Y de un día para otro vas a decir, ¿pero dónde está esta ansiedad? Vas a tener ganas de tener ansiedad. Voy a procurar preocuparme por el futuro. Y no va a pasar. Este ataque de pánico, voy a buscar el ataque de pánico a algún lado, me tengo que asustar, aunque sea tráiganme un búho para que me asuste. No te va a asustar. Porque todo lo que absorbe la libertad de Dios se terminó de una vez y para siempre. La mayoría de las personas, amados, no sacan a la superficie la plenitud de la riqueza de Cristo, porque definimos estar desordenados. Definimos una libertad propia, una libertad bajo desorden. Entrenar desordenados. ¿Sabes lo que es entrenar desordenado? ¿O vivir desordenado? ¿O tratar de vivir el evangelio y estar desordenado? Amado, eso es ser el filtro del entrenamiento. Viste que nosotros vamos al trainer, te hace hacer 20 repeticiones, pero dice, oh, ¿te parece 20? Con 15, bueno, hacé las que quieras, te va a decir el trainer. El tema es que el músculo no va a crecer en la medida que es necesario que crezca. Ningún entrenador serio, ¿cuántos saben que Dios es serio y ordenado? Aunque tiene sentido del humor y nos da libertad. Pero ningún entrenador serio en el sentido de responsable, te va a permitir, ni a vos, ni a mí, ni a nadie, regular el entrenamiento. No hay entrenador serio que te diga, bueno, entrená como quieras y después vemos. Yo tuve un técnico así, más o menos de esas características, que como estamos en público no lo voy a mencionar. Bueno, llegamos a la cancha, listo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vos haces esto, vos el otro. Imagínate cómo nos iban los partidos, ¿no? Ningún entrenador serio te va a permitir ni a vos ni a mí regular el entrenamiento. No sé por qué nosotros se nos metió en la cabeza que Dios ha definido que podemos hacer con la libertad que nos dio lo que queramos. No sé cuándo se nos metió eso en la cabeza. Sí sé cuándo. Cuando el evangelio empezó a ser tratado desde el humanismo. Porque se hizo un evangelio antropocéntrico. ¿Saben lo que es antropocéntrico? Antropocéntrico es centrado en el hombre y sus necesidades.
Cuando el evangelio es centrado en el hombre y sus necesidades, el hombre termina entrenando desordenado y viviendo una vida tal como la vive cualquier persona. Porque Dios no se autocreó para satisfacer necesidades humanas, aunque las satisface. Dios se dio a conocer para que su propósito eterno se expanda en la tierra. Dios no puso al hombre en la tierra para que viva conforme a lo que el hombre decide vivir y que Dios sea el que le traiga el delivery de las cosas. Dios puso al hombre en la tierra para ser una extensión de su reino. Y si el hombre es lo que Dios definió que sea, el hombre, la mujer, amados, esa persona va a establecer el gobierno de Cristo en todo lugar donde esa persona defina estar y vivir. Señor, ¿cuál es tu voluntad? La vas a conocer mientras militas mi nombre. El hombre no fue diseñado para conocer primero y empezar después. Por eso las personas que dicen, ay, ¿te parece que yo haga tal cosa? ¿Te parece que haga tal otra? ¿Te parece que me maneje así? ¿Te parece que me maneje así? ¿Será el pastor el que me mandó? ¿O será Dios? ¿O será, no sé? Amado, tiene que haber un momento que yo defina militar el evangelio o seguirme militando a mí mismo. Es linda la expresión, crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa parte es la que le gusta a todo el mundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿o no? Pero antes dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y como que la pasamos, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando entiendo crucificado justamente con Cristo, y no por entendimiento humano, sino por la revelación del Espíritu, yo me doy cuenta que estoy muerto y vivo nada más que para que Dios sea conocido. Y eso es una libertad que no se compara con ninguna libertad que cosas de este mundo te pueda dar. ¿Saben una de las cosas que cuesta? Sacarle a las personas del entendimiento tantos siglos de romanticismo, tanto Dios romántico. Dios es amor, no porque ama, sino porque no puede odiar. O sea, Dios, su sustancia es amor. Dios no ama, es amor. Pero bajo ningún punto de vista es un amor romántico. No es el amor que al hombre se le ocurre que es Dios. Dios ama dándose a conocer, pero en ese mismo amor elimina todo lo que hace que el hombre sea esclavo. ¿Y por qué? Porque el hombre esclavo no puede vivir para lo que fue creado, no puede ser verdaderamente libre. Quien es esclavo de sus pasiones, de su manera de pensar. Amado, hay personas que te piden un consejo hoy y mañana hacen todo lo contrario del consejo que le diste. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué pedí el consejo? ¿Perdiste tiempo vos? ¿Perdí tiempo yo? ¿Perdió tiempo al que le pediste el consejo? ¿Qué sentido tiene? O te piden un consejo a vos y después van y se lo piden a otro y ves como viste el nene que viene, papá me dijo tal cosa, pero a ver qué me dice mamá. Amados, la palabra de Dios no es un consejo, la palabra de Dios es o no es. Cuando la Escritura dice, los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es el que me ama? Excelente, el que guarda mi palabra. Entonces, los que aman a Dios, todo lo que se les presenta los ayudan a bien. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra y la hacen. La militan. Son militantes del Evangelio. Lo que no entienden las personas, y acá necesito que todas las persianas que bajaron, sí, porque yo veo las persianas bajas, yo veo que se van a ir y el lunes van a empezar. Entonces al final, porque yo lo veo. No soy pastor porque un día me caí acá arriba. Estuve sentado también y las mismas persianas que bajás vos las bajé yo en un momento. Lo que no entienden las personas es que cuando creo y me defino creer y vivir conforme al Evangelio,
Lo que no solemos entender, porque tanto romanticismo se nos ha metido en la cabeza, tanto Dios romántico, tanto Dios que es mi siervo, tanto Dios que hace lo que quiero, tanto Dios que tiene que hacerlo mi voluntad porque si no se termina todo, tanto Dios, amado, que nos han metido en la cabeza que es inexistente, que solo existe en el corazón de los evangélicos ese Dios, que es para darle esperanza a la gente, para que le pongan toda su vida al servicio de una persona. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ese es el Dios evangélico. El Dios evangélico te pone una zanahoria adelante para que vos la corras y en algún momento la vas a alcanzar. Ese es el Dios evangélico, ese no es el Dios que yo creo. El Dios que yo creo es una certeza. El Dios que yo creo es gobierno. El Dios que yo creo es un Dios que cuando habla las cosas pasan. Es un Dios que no anda viendo si cavila en su corazón, lo hago, no lo hago, estoy, no estoy. No, es un Dios real, es un Dios concreto, es un Dios definido. Es un Dios que va hacia donde tiene que ir. Es un Dios que ya dijo cómo termina el partido. Es un Dios que ya definió a su iglesia y cómo la iglesia va a vivir si lo obedece. Es un Dios que cuando te presenta militarlo, que cuando te presenta servirlo, es un Dios que te está diciendo, si vos me oís y ponés por obra mi palabra, vas a gobernar sobre todo lo que se te presente adelante. Eso se corra o no se corra. Amados, antes de la cruz, oh Señor, calma la tempestad. Después de la cruz, cuando Cristo te es revelado, a pesar de la tempestad, a pesar de lo que esté ocurriendo afuera, yo gobierno. Nadie me quita la libertad. Vivo en el Dios que dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego. Y la entrego cuando quiero, no cuando me la quieran sacar. Vivimos en un Dios, o por un Dios. La sustancia de Dios en nosotros hace que todo aquello que nos gobernó hasta hoy sea absorbido. Pero ¿por qué nos resistimos tanto a un Dios que nos propone gobierno? ¿Por qué nos resistimos tanto a un Dios que nos ama, haciéndonos fuertes por dentro, para que la aflicción de este mundo no nos pueda gobernar, no nos pueda destruir, no nos pueda subyugar? En el mundo tendrán aflicción, pero yo lo vencí y ustedes son más que vencedores porque estoy en ustedes y los puse en un sistema de vida que es más que vencedor. ¿Por qué se limitan? ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanto? Y yo pienso y yo creo, y a mí me parece, amados, no se dan cuenta de lo que se están perdiendo aquellas personas que siguen rebatiendo y rebatiendo y rebatiendo y se enojan y se ponen en contra y se ponen, y yo sé, y a mí me contaron y yo me dijeron y a mí me lo reveló y a mí me lo dijeron. Amado, ¿por qué no te actualizás a la palabra y empezás a vivir conforme a la palabra de Dios hoy? Vas a ver las grandes cosas que vas a experimentar. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús no las conocés ni las vas a conocer en tanto y en cuanto sigas pensando que Dios está a tu servicio. Pero cuando yo me pongo a militar a Dios, se me empiezan a correr las escamas de los ojos y empiezo a ver claramente al Señor y empiezo a disfrutar de su amor. Empiezo a disfrutar de quién es Él. ¿Sabes qué ventaja tenemos de poder disfrutar a Dios? Empiezo a disfrutar el Evangelio. El Evangelio empieza a ser una realidad. Empiezo a sentir refresco en el interior, nuevo. Ya el mundo no tiene nada para darme porque yo estoy completo. No hay hombre, no hay mujer que me pueda completar porque me siento completo en Él. Vivo en su completitud. No hay obstáculo. Yo no sé si alguna vez respiraste la libertad verdadera, pero si no, te invito a respirarla. Porque de eso se trata el Evangelio, de vivir en la libertad con la cual Él nos compró. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Sabe lo que está haciendo esta palabra en este momento? Le está pegando trompada a esa resistencia. Porque no sirve el bosquejo si hay resistencia. No sirve la palabra si hay resistencia. La palabra pega. ¿Sabe lo que necesita Dios? Personas que no tengan miedo a que lo que pase, pase.
Personas que no tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden tocar al espíritu. Te pueden encarcelar el cuerpo, te pueden tratar de detener, pero no te van a tocar el espíritu. Esa vida que está en tu interior va a producir vida. Estás en esta generación para que esta generación conozca la verdad de Dios. No estás en esta generación para que el aire de este mundo, para que las corrientes de este siglo te lleven a vivir como quieran y vos clames a Dios cuando tenés una necesidad. No, estás en esta generación para que todos conozcan a Jesucristo. Sos la profecía cumplida de Dios, amado. La iglesia es la profecía cumplida del Padre. Es el misterio escondido y Él nos incluyó en ese misterio escondido. Rompe el límite de la incredulidad, rompe el límite de la razón humana. Dios no se puede razonar. ¿Para qué sirve la razón? Para no estar en misticismo. Pero la razón humana no es para razonar a Dios. Cualquiera que quiera razonar a Dios con su mente va a terminar cada día más oscuro, más en tinieblas, más en ignorancia y más esclavo de las circunstancias y de la vida. Pero cuando Dios es conocido por mí y se rompe el límite y yo creo a pesar de todo, no que creo que Dios me va a dar algo, yo creo que todo ya me lo dio, que mis riquezas, las riquezas que Él definió que yo viva no son cosas materiales, la herencia que Dios me dio no es algo material, es un poder que no tiene límite. El poder de Cristo en nosotros no tiene límite. Amado, amada, yo estoy dispuesto en mi vida y yo te invito a que estés dispuesta. ¿Qué me importan los dones que tengo? ¿Qué me importa el pasar financiero? ¿Qué me importa el padre que tuve, la madre que tuve? ¿Cómo llegué a este mundo? ¿Qué me importa todo lo que viví? Todo lo estimo por basura con tal de poder vivir en su libertad y la libertad que Él me regaló, me proporcionó, yo la pueda expandir para que en esta tierra cada día haya más libertad de Dios. ¿Por qué dejar a nuestros hijos presos? ¿Por qué dejar a nuestros hijos esclavos? ¿Por qué dejar a los que vienen? ¿Saben por qué vos y yo tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio? Porque hubo gente que entendió que no estaban edificando para ellos, sino que estaban edificando para nosotros. Y aunque no nos conocían, estaban edificando para nosotros. ¿Sabés que vos sos el producto de una oración que hizo alguien y vos ni te enteraste que la hizo? Y el primero que hizo una oración por vos y por mí fue el Señor. El Señor dijo, yo no oro solo por estos que están acá, oro por los que van a venir y van a creer por causa del testimonio de estos. Si no te sentís amado por Dios de esta manera, con lo que te acabo de decir, no hay nada que te convenza de su amor. Porque Dios programó que alguien edifique para que vos y yo disfrutemos. Fuimos enviados a cosechar lo que nunca plantamos. Hay riqueza, hay riqueza. La riqueza de Cristo en nosotros está disponible para todo aquel que defina vivir conforme a lo que el Padre diseñó. No se trata de que seas alguien, ni que yo sea alguien. Se trata de que todos construyamos a alguien. Que todos construyamos a uno. Amado, tengo un auditorio común lleno de gente. Hay un montón de gente en internet. No se trata de que te estamos pidiendo por favor que te pongas a servir. Se trata de que vos puedas entender que no servís para otra cosa. Y cuando empezás a vivir para lo que servís, eso se come a todo lo que hasta hoy te demostró que no servías. Hay más, pero lo vamos a dejar acá. Me parece que el Señor definió, ya proclamó, ya estableció, ya determinó.
Lo que nosotros tenemos que definir algún día, si lo hacemos o no, si nos subimos a lo que Él dijo, si nos subimos a lo que Él hizo. Las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, amados, no son obras que van a ocurrir, sino que son todas las obras de la cruz que ya están en su iglesia, operativas. Necesitamos definirnos, amados, pero no porque por una necesidad mía. Por mí definite dentro de 15 años, no tengo ese problema, yo no estoy apurado y Dios tampoco. El tema es que a vos se te van los días y a mí. Y cuanto más demore en resolver ¿para qué voy a vivir? ¿Tendrá razón? ¿No tendrá razón? Amados, si no te da certeza el Espíritu, yo definí hace un montón de tiempo. Se lo dije a los coordinadores, lo hemos hablado con mi esposa. Yo no convenzo más a nadie, porque no estoy para convencer, estoy para militar lo que a mí me convenció. Yo milito lo que a mí me convenció. Pablo no andaba convenciendo gente. Y bueno, fíjate, dale, ponete las pilas, dale, perseverá, dale, ¿querés venir a tocar el teclado? Dale, ¿querés venir a tocar la guitarra? Dale, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís a la congregación? ¿Por qué te tiene que llamar el líder? ¿Y cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? ¿Qué te pasó que no viniste? ¿Qué te pasó? Amado, Pablo venía, estableció una iglesia, se iba y mandaba una carta para ver cómo andaban. Ninguno de nosotros, esta generación, hubiera sobrevivido al verdadero evangelio. No hubiéramos sobrevivido a Jesús. A ese que vos y yo y tanta gente dice, ay, yo lo amo con todo mi corazón, porque es mi Señor, es mi Jesús. Yo a Dios no lo voy a dejar nunca, dice. Así, nunca lo voy a dejar. Hay que ver si cuando dijo que los muertos entierran a los muertos, vos venís y seguime. Hay que ver. Hay que ver qué hacemos. Y esos no tenían el Espíritu todavía en ellos operativo. Hay que ver. Por eso esto no es no estoy en papel de retador. Sí, de retador sí, pero no de retador de retar, sino de desafiar. De desafiar a la militancia. Vos no te das una idea el poder que empieza a producirse en tu corazón cuando definís militar a Cristo. Y los que lo definieron lo viven. El poder que empieza en tu corazón cuando decís, a mí esto no me puede gobernar, este trabajo no me puede gobernar, esta persona no me puede gobernar. Yo voy a dejar que los muertos entierren a los muertos. Me voy a definir por vivir para aquel que me amó y me estableció como instrumento de su expresión en la tierra. Ahí vas a vivir el poder que vence toda debilidad. Ahí vas a vivir el poder que vence toda obstrucción que no te permite disfrutar su libertad. Ahí vas a vivir el poder que vas a ver que excede todo límite, el poder que te hace ilimitado. ¿Sabes qué va a empezar a pasar? Ideas frescas van a venir a tu cabeza, pensamientos diferentes. Vas a vivir con una convicción de vida que nunca tuviste hasta hoy. Eso es lo que empieza a pasar. Hay una potencia interna. ¿Sabe por qué esa potencia no se vive y tanta gente tratando de pelearse contra el pecado? El pecado ya fue vencido, pero el poder interno de su gracia sigue siendo operativo en tanto y en cuanto yo lo milite a Él. Si yo no lo milito a Él, no habrá manera de que la gracia haga lo que definió ya hacer, que es absorber el poder del pecado. Hay una militancia. Y cuando hablo de pecado no son las cosas que haces y las que hago. Las cosas que haces y las que hago son consecuencia de estar secuestrado y bajo llave y en un sistema de oscuridad y de tinieblas. Y ahí es donde empieza a aparecer el estrés. Y ahí es donde empieza a aparecer el cansancio. Y ahí empiezan los trastornos de ansiedad. Y ahí empiezan los dolores que no sabías ni que tenías en el cuerpo. Ahí empiezan a pasar todos los dolores internos, los recuerdos, los rencores, toda la vida que está antes de la cruz empieza a ser una realidad. Tengamos cuidado en momentos tan puntuales. Hay un momento que si yo defino el poder de Dios, que es Cristo, empieza a manifestarse. Y en los que definen, se empieza a manifestar. Se empieza a manifestar. En muchos hoy
Y si continúan, porque esto no es para un milagrito, venga hermano que le tiro un milagrito y después te sigue. Porque esto no es para hacerme famoso yo. Esto es para que Él sea conocido. En muchos hoy van a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Pues tiene que haber una militancia. Tiene que haber una definición de militancia. Ayúdame con esto, con alguno que tengas al lado, y con esto cierro. Míralo fijo a los ojos. Si lo tenés atrás, míralo fijo a los ojos y decile esto. Campeón, campeona, basta de excusas. Y esto es, basta de excusas. ¿Es Cristo en nosotros o no es nada? No importa si empezaste hoy, si hoy es la primera vez que venís, y aprovecho para darte la bienvenida, o es la vez 700 que viniste. Si Cristo nos pasa todo. Si Cristo nos pasa, no pasará otra cosa. Si Cristo abunda en nuestros corazones, no abundará otra cosa. Si Cristo se glorifica en nosotros, se glorificará su amor y no se glorificará el amor propio. Si Cristo es abundante, tal como Él lo definió, si entendemos que estamos completos en Él, no habrá necesidad de que ningún vacío nos diga cómo vivir. Hay muchas personas que el vacío les dicen cómo vivir, pero Cristo nos habita para que el vacío no gobierne. Si Cristo nos habita, habrá una imperiosa necesidad de conocerlo con mayor profundidad. Señor, la palabra ha sido expresada. Entiendo, Padre, que la palabra ha activado. La palabra se ha manifestado. Cristo ha sido militado. Ahora, Padre, que lo que has definido para esta noche se produzca en el interior de cada uno, Señor. Al que recién empieza, simplemente decir: Señor, creo en tu señorío. Creo que Jesucristo es el Señor. Y si hay alguien que necesita repetir esa oración, porque Cristo aún no es gobierno en su corazón, qué buena noche para hacerlo. Señor, yo declaro, proclamo que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de mi corazón. Jesucristo es el todo. Aunque yo hoy no lo vea, aunque no lo viva, aunque no lo entienda, aunque no sepa mucho la Biblia, Padre, pero yo oí que si vos sos el Señor, estoy diciendo que sos mi gobierno. Entonces nada de lo que hasta hoy me gobernó me va a seguir gobernando. Señor, declaramos tu señorío. Declaramos tu pasión en nosotros. Declaramos tu potencia. Declaramos tu gracia operativa. Señor, que el poder de tu gracia opere de tal manera en los corazones que lo vacío empiece a ser completado. Que el alma sedienta pueda encontrarse, Señor.
con el agua de vida, con la potencia del agua de vida, con Cristo en nosotros. Señor, tu vida, Padre, tu vida manifestándose, tu vida dándose a conocer. Señor, tu potencia en cada corazón. Señor, amá como solamente vos sabés amar. Que tu sustancia de amor se manifieste, se dé a conocer. Que hay personas que si tienen cuestiones de identidad, que no saben, Señor, ni siquiera cómo vivir. Abarques todo su corazón, Señor, como has definido que lo seas. El todo en ese corazón. Espíritu Santo, date a conocer con potencia, con poder, con exactitud. Señor, que nos siga pasando Cristo en los corazones. Tu pasión, Padre, tu pasión en los santos, tu pasión en los santos, Señor, tu pasión en los santos. Tu vida pasando, Señor. Tu vida pasándonos. Tu vida pasándole a tu iglesia. Tu vida dándose a conocer, Señor. Tu potencia, Cristo. Tu potencia, Señor. Tu potencia, Señor. Tu potencia, Señor. Tu amor, Señor. Tu amor, Señor. Tu amor, Señor. Tu amor, Señor. Armonizando a cada corazón en el uno. Armonizando a cada corazón con tu palabra. Armonizando a cada corazón con tu verdad. Armonizando a cada corazón con la vida. Armonizando a cada corazón con el perdón, con la gracia. Personas que han sido gobernadas hasta hoy por el rencor. El rencor empieza a ser absorbido por la potencia de la gracia. Amados, son muy amados en Él. Son muy amados en Él. Son muy amados en Él. Pero esto no tiene que ser una declaración solamente. Esto tiene que ser una militancia. Señor, militantes de tu amor para dar a conocer ese amor. Señor, sé conocido en los que están acá. Sé conocido en los músicos. Sé conocido en los que están en sus casas. Sé conocido en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños. Señor, sé conocido. Sé conocido como el Dios que sos. Padre, sé que estás llevando a tu iglesia a un tiempo de decisiones, a una temporada diferente. Señor, que se le revele a todo el mundo esa temporada a la que estamos entrando, que ya no podemos estar en esta temporada con las ropas de la temporada anterior. Las ropas de la temporada anterior sirvieron, pero llegaron hasta un punto. Hay un momento en el cual el Padre define perfeccionar con mayor pulcritud a su iglesia. Hay una madurez que se está produciendo. Hay una madurez que se está estableciendo. Hay una temporada de madurez. Hay una temporada de gobierno. Salgan de todo lugar donde hasta hoy consideren que estuvo el Espíritu, porque nos eleva a una nueva temporada. Vienen tiempos de aflicción a la tierra, pero no hay manera de que esa aflicción gobierne sobre los santos. No hay manera de que esa aflicción gobierne sobre los santos.
Hay algo que está establecido por el Espíritu y así será en cada uno. Hay temor que se cae esta noche. Hay temor que se cae esta noche. No por causa de la palabra de un predicador, sino por causa del Espíritu de vida que hace caer el temor. Hay inestabilidad emocional que encuentra estabilidad. Hay inestabilidad en los vínculos que encuentran estabilidad por causa de su nombre. Hay una pasión que estaba dormida que empieza a florecer en el corazón de los santos. Lo que ocurrió en la cruz empieza a ser una realidad en nosotros. No sé cómo lo vas a hacer, Padre, pero sé que vas a permitir que veamos lo que ocurrió en la cruz. Tampoco me importa porque son tus maneras y no son las que nosotros definimos. Pero Señor, que cada uno de nosotros estime todo por basura en función de ver lo que ocurrió en la cruz. Porque alguien que ve lo que ocurrió en la cruz es alguien que desarrolla toda la vida del Espíritu. Es alguien que desarrolla y milita en el fruto del Espíritu. Es alguien que empieza a manifestar en su vida y hacia afuera el gobierno del Espíritu. Señor, sea tu gobierno, sea tu gobierno. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu nos guíe plenamente. Señor, hijos sin reservas, Padre. Hijos sin reservas. Personas sin reservas, pero no por causa de una ley externa o de algo que se le impone externamente, sino que haya una necesidad en el interior de que seas conocido. Iglesia, estamos siendo trasladados a un nivel de Dios, a un nivel de entendimiento, a un nivel de salir del letargo, de estar dormidos, a un nivel de que todo nuestro ser vivirá para que Dios sea conocido. Y en el primer lugar que Dios es conocido es en nuestra alma. Nuestro corazón empieza a entender cada día más el conocimiento de Dios, la plenitud de Dios. Padre, sé conocido como lo definiste en nosotros. Si nos has expuesto a la palabra, es para que sea definido de una vez por todas nuestro interior hacia la vida del Espíritu. Señor, que podamos entender tu completitud. Revela la cruz, Señor. Revela la cruz. Revela la cruz, Señor. Revela la cruz a tu iglesia. Revélame la cruz a mí, Señor. Cada día más profundo, cada día más entendido. Sanos por causa de la cruz. Sanos, libres, entendidos, completos, renovados por causa de la cruz. La causa de la cruz siendo más entendida. Padre, que todo aquel que se cerró en el entendimiento ante cualquier palabra que hayamos dicho esta noche, Señor, que el entendimiento vuelva a abrirse hacia la palabra de la cruz. Podamos entender la cruz, podamos, Señor, ver la cruz.
declaro una iglesia que ve la obra de la cruz. Una iglesia entendida y experta en la palabra de la cruz. En la obra consumada de la cruz. Así ocurre y así ocurrirá, y las familias serán restauradas a la cruz. No restauradas entre ellos, sino restauradas a la cruz para que sean uno en Él. Reforma en cada uno, Señor. Reforma en los corazones, reforma en las familias, el volver al uno. Señor, si alguien ha agachado la cabeza porque algo lo ha hecho sentir indigno, vos sos el que levanta nuestra cabeza, Señor. Vos sos el digno que nos permite disfrutar y vivir en esa dignidad. Porque la dignidad que vos nos das no es una dignidad irreverente, no es una dignidad de soberbia, sino es la dignidad de sabernos perdidos y saber que fuimos encontrados y puestos operativos por causa de tu propósito eterno. Gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, que un volcán se produzca en los corazones. Que un volcán se produzca en los corazones. Que la potencia de Cristo se produzca en los corazones. Que nos veamos, Señor, plenamente posicionados en vos. El poder del pecado no es tal. Esto es para alguna persona. El poder del pecado no es tal. Es un mentiroso. Es un mentiroso. El poder de las debilidades no es tal. Es mentira. El poder de las situaciones del pasado, del presente y las que estás pensando para el futuro no son tales. Es mentira. Todo eso está bajo el poder del Cristo que te habita cuando decidís creer. Por eso se entendió claramente cuando le dijeron: di la palabra y mi siervo sanará. Porque nada, esa gente entendió que nada podía mantenerse en pie delante de la palabra de Dios. Palabra, Señor, poniendo bajo gobierno. Y la palabra está en nuestro interior. Declará la palabra, amado. No declares lo que las circunstancias o lo que los chismes internos te dicen. Declará la palabra. Señor, yo voy a ser un militante de lo que has definido que yo milite, que es tu propósito eterno. Para eso te escogió. Para eso te expuso a la verdad. Para eso te expuso a la palabra. Para que puedas ser un efectivo militante en lo que respecta a su propósito eterno. Y ahí vivirás en la renovación del Espíritu. Señor, que se experimente esa renovación en cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que están en sus casas, que se experimente, Señor, esa vida, esa renovación, esa gracia que solamente vos podés proporcionar. Señor, que no sean palabras, que no sean mensajes, que no sean, Señor, Biblia leída, Señor, sino que sea la potencia de tu gracia operando en el corazón de tus hijos. Los hijos formando al Hijo es lo que está produciendo la gracia, porque los hijos formando al Hijo tienen un poder, tienen una potencia que derriba cualquier estructura de mentira que se quiera posicionar adelante. No sos lo que las circunstancias, el sistema, tus padres o quien sea dijo que eras. Sos verdaderamente lo que Dios diseñó, y eso es lo que empezarás a ver con tus ojos. Eso te saca de toda arrogancia, eso te saca de todo límite, eso te saca de todo lugar de esclavitud. La mente es transformada al entendimiento de Cristo, y cuando Cristo transforma,
Cristo transforma absorbiendo todo lo que nos secuestró y proclamando a todo tu ser libertad. Tu mente está recibiendo proclamación de libertad. Tu corazón está recibiendo proclamación de libertad. Todo tu interior está recibiendo proclamación de libertad. Lo inconmovible está conmoviendo los cimientos más íntimos de esa esclavitud. La libertad de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Todo minúsculo espacio de tu ser está siendo notificado de que fue libre en la cruz, y por causa de esa libertad que está siendo notificado, la esclavitud tiene que ceder, la esclavitud tiene que desaparecer, la esclavitud tiene que dejar de gobernarte. Mentes atadas, mentes atrapadas, mentes gobernadas, mentes que son libres por causa de lo que Él ya definió. Señor, somos en vos, y eso, podemos huir de esa realidad. Podemos escaparnos de esa realidad, pero vos sos fiel y no vas a cambiar lo que ya dijiste. Somos uno en vos, aunque todo nuestro sistema pensante y de creencias quiera decir lo contrario. Y cada día, cada momento, cada segundo, tu espíritu irá notificando a quienes están al alcance de esta palabra que somos uno. Somos uno. Hemos sido injertados y estamos siendo transformados para ser absorbidos y dejar de ser el cuerpo que éramos y entender que ya Cristo es nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu plenitud, gracias por tu vida, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque día a día nos permitís ser y entender que somos cada momento más amados y más aceptos en el amado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor.